Soy Facundo Romero y este es In the House, el podcast de House, la casa que nació como un lugar físico de artes visuales y ahora también tiene este espacio digital donde hablaremos de dirección de arte, diseño, creatividad, la vida a través de diferentes invitados e invitadas y a través de un objeto con un toque personal. Pedro Beck es biólogo y neurocientífico. Con él charlaremos sobre la percepción, los sentidos, el contexto, el sistema nervioso y de cómo un libro de ilustraciones puede ser el disparador de la belleza en la naturaleza. A ver qué sale. In the House, un podcast visual. ¿Cómo va, Pe? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, acá, dándole. Bueno, voy a hacer una breve intro. Esto lo hago siempre. A veces me siento como repetido, pero lo que hacemos acá con la gente que viene, invitados, invitadas, es intentar lanzar un disparador que nos alimente la charla que tengamos ahora. Y en tu caso me parecía interesante hablar un poco, si bien vamos a estar siempre hablando de diseño, artes visuales y cosas relacionadas con eso, hablar un poco de la percepción. O sea, hablar de eso, de las artes visuales o de cómo se genera, pero también cómo se perciben. Y me parece que desde tu lugar científico, por ahí nos puedes contar algunas cuestiones vinculadas con, no sé, lo neurológico o cómo creemos que las cosas pueden, que las que vemos pueden ser de un modo y en realidad son de otro. Y nada, navegar un poco por esas aguas. Sí, está bueno, digamos. Obviamente hay muchísima investigación sobre eso, sobre la percepción, y hay, digamos, si empezás a buscar en internet vas a encontrar todas las ilusiones ópticas y todas esas cosas que flashean, etcétera, que van a algo como bastante más profundo de lo que entendemos de cómo funciona nuestro sistema nervioso y nuestra percepción, y que tiene que ver que tiene mucha influencia el contexto en el que se percibe cualquier estímulo. O sea, que lo que uno piensa, digamos, vos pensás que estás pintando con un color o que estás usando estás usando tal tipografía, o que las personas van a ver lo que vos estás viendo y no necesariamente eso es así. Seguramente, digamos, eso desde las artes visuales está estudiado también, sí, porque por algo se modifican los contextos para ver las cosas, pero claro, ya desde el vamos, digamos, es distinto ver cualquier cosa en un museo que verla en la calle. O sea, que vos tenés ahí un contexto donde le está diciendo a tu cerebro, esto es arte, esto no. O otro tipo de arte. O otro tipo de arte o lo que sea. Entonces, y puede ser exactamente la misma cosa. Bien. Entonces, ahí eso pone de manifiesto lo que, digamos, si nos metemos adentro del cerebro y de cómo funciona, llamamos que tenemos dos mecanismos, los que se llaman bottom-up, que quiere decir que van de abajo hacia arriba, y los que se llaman top-down, que van de arriba hacia abajo. Y ahí donde chocan esos mecanismos es donde se genera nuestra percepción inconsciente o consciente, no importa, del mundo. Sí. El bottom-up tiene que ver con lo que ocurre en nuestro sistema sensorial. O sea, vos determinada longitud de onda entra a tus ojos, eso es procesado de una determinada manera en el ojo, después en la corteza visual, etc. Y eso va a producir una serie de descargas eléctricas en tu cerebro. Pero por otro lado, el contexto le va a ir diciendo a otras partes de tu cerebro cómo interpretar esa información sensorial. Y donde choca la información sensorial con la información contextual y de interpretación, que ya tiene más que ver con la experiencia que vos hayas tenido durante la vida y con muchísimas otras cosas, de ahí va a salir la representación que vos vas a tener en tu cabeza. Es como una especie de promedio, no digo promedio en términos matemáticos, pero sí es una ecuación en donde juegan ambas partes y el resultado, la percepción que es el resultado, es el equilibrio o desequilibrio entre ambas cuestiones. Claro, y por eso se dice que cada persona es única en ese sentido. Si bien obviamente hay generalidades y hay... Si las personas no percibiéramos en algunos aspectos más o menos las mismas cosas, sería difícil. Claro, no tendríamos cosas un mínimo común. Yo creo que ese suéter es azul, verde, amarillo, violeta, naranja. Claro, vos ves eso, pero ponele con lo que pasó con el vestido, hubo un quilombo. En internet esto de que el vestido se veía rosa o celeste según quién lo... Sí. ¿Y eso cómo funciona? ¿De qué? Bueno, eso despertó todo un interés también en la comunidad científica, porque era un efecto que no se conocía o no se había conocido hasta ahora, ¿no? Por lo menos no con tanta intensidad, digamos. Sí. Donde fuera tan diferente. Unas personas lo veían azul y negro, creo, y otras blanco y dorado, y creo que había otras. Dije, sí, era esos colores, sí. Y lo que se sabe de eso
es bastante interesante, que al ser una imagen era una imagen muy pedorra, ¿no? Sí. Era difícil de interpretar en qué circunstancias se había tomado esa foto. Ok. Y entonces lo que asumen, digamos, la idea más cercana a lo que pasa es que, digamos, el cerebro tiene que asumir cuál es la fuente de luz. Digamos, como una cámara de fotos donde vos tenés el white balance y tenés que decir, bueno, yo tengo luz solar, estoy al mediodía, estoy al atardecer. Es un interior, un exterior, luz de tubo. Exactamente. Entonces, la foto esa tenía muy poca información sobre la fuente de iluminación. Ok. Pero el cerebro no puede quedarse sin fuente de iluminación. Algo tiene que decir. Vos no me lo das, yo me lo invento. Sí, es eso que te digo de los mecanismos top-down. O sea, vos le tenés que dar un contexto a eso que estás mirando para que tenga sentido. Si no, digamos, el cerebro entra en incertidumbre y es estresante, digamos. Ok. Entonces, le tenés que dar un white balance. Y según lo que las personas asumen de manera no consciente de cómo fue tomada esa fotografía, en qué situación lumínica, va a ser qué color se ve. Entonces, no me acuerdo cómo era la historia. Está bien, pero básicamente sería como, quizás vos lo ves de un color y yo lo veo de otro, porque mi cerebro tomó una decisión previa hacia un lugar y el tuyo tomó una decisión previa hacia otro lugar. Sí. El resultado entonces es diferente. Vos lo ves negro, yo lo veo azul. Exacto. Mirá vos. Entonces tenés como un componente, en este caso contextual, pero un contexto que el cerebro tiene que armar en base a muy poca información que tiene. Podés tener contextos con más información que lo que hacen es lo opuesto. Por ejemplo, vos querés sesgar o manejar una percepción para un determinado lugar. Porque se puede manipular. Otro. Totalmente, o sea, lo hacen todo el tiempo los artistas visuales, claro, sí. Y la gente de publicidad y de marketing. Esa gente. Es de lo que trabajan, digo, de manipular de alguna manera percepciones. La percepción para que vos tomes la decisión hacia un lado o hacia otro. Entonces, y eso es básicamente dándole contexto. Bien. Un contexto particular. A una misma cosa, vos le podés dar un contexto distinto para lograr un efecto que vos estás buscando. Perfecto, queda clarísimo. ¿Y este tipo de manipulaciones son solo visuales o aplican a todos los sentidos? ¿Puede haber también auditivas, del olor, del gusto, del tacto? Puede ser de todos los sentidos. Lo que pasa es que en particular los humanos somos muy visuales. Tenemos una gran parte del cerebro destinada al procesamiento visual. Mirá. Gran parte del disco rígido nuestro es visual, digamos. Y una gran parte. No quiere decir que los otros sentidos o sistemas sensoriales no participen. De hecho, toda la información se integra de alguna manera. Okay. No es que vos procesás el visual y procesás el auditivo y eso queda como en nubes distintas, sino que vos integrás toda esa información. Porque vos escuchás la voz de alguien que conocés y te lo imaginás y lo estás viendo. Entonces, o el olor que te recuerda a algo, a una persona o a un lugar, o un tema que escuchás y te recuerda un momento. Exacto, o sea, eso de alguna manera está todo integrado. Hay muchas maneras de ver cómo se integra esa información. Una manera interesante es que vos, a mí me parece muy interesante y muy simpática, es el doblaje. Ok. Vos ves una película doblada y los labios no coinciden con la maldita cosa que está diciendo el personaje. Pero lo dejás pasar porque tu cerebro está integrando esa información de manera que resulte coherente. Sí, porque si no me pierdo la película. Sí, y lo haces automáticamente, sí. No es algo que... Sí. Es otra vez, esos mecanismos top-down que vienen de arriba que te dicen, esto tiene que tener coherencia, así que ya sé que no... Pero vamos a jugar a que esto tiene coherencia. Sí. Mirá vos. Entonces, bueno, del mismo modo, y perdón que te interrumpa, yo a veces cuando veo películas dobladas en otros idiomas que no son el español, no sé, si ves El Padrino y está doblada en chino, para mí hay algo, es raro, ¿entendés? O sea, hagan ese ejercicio, te cambia pero este es un mafioso italiano. Pero bueno, lo ves doblado en chino y ya como que te cambia la onda. Muy loco eso. Sí, digamos, en algún momento, quizás, dependiendo de tu experiencia, por eso digamos, no obvio, siempre es así, personal, sí. Pero de alguna manera tenés que entrar, para darle la lógica y la coherencia y entrar en un lugar donde tu cabeza pueda estar tranquila, tenés que aceptar algunas cuestiones. Tenés que decir, bueno, dejo de lado que no coincide esto, etcétera, y para avanzar. Si no, es un quilombo. Me quedo con una cosa que dijiste anteriormente y me queda esta duda que te quiero consultar. Me hablabas de la incertidumbre en el cerebro.
¿Es un problema para el cerebro tener incertidumbre? Sí, pues no nos la bancamos ni un minuto. Ni un minuto. Entonces, digamos, hay una teoría del cerebro que tiene que ver con la idea de que sea una especie de máquina de predicción. O sea que en realidad, digamos, nosotros desarrollamos y el cerebro evolucionó, el sistema nervioso evolucionó de manera de que podamos predecir los cambios en el ambiente para poder sobrevivir. Bien. Entonces eso hace que el cerebro agarre toda la información y trate de extraer reglas de cómo funciona el mundo, pero el mundo no es estable. No. Entonces hay momentos en que no ocurre lo que el cerebro predice o lo que uno predice que va a ocurrir, y son esos momentos en los que tenés incertidumbre, que podés empezar a cambiar tus creencias o no, dependiendo, bueno, de un montón de cuestiones de la experiencia. En particular, digamos, eso se ve, digamos, no solo aplica a la percepción, aplica a tu visión del mundo. Sí. Que es eso, o sea, cuando vos tenés creencias muy, muy potentes, ¿no? Que son muy nucleares, por ejemplo, de lo que para vos es importante, tus principios, etc. Y de repente aparece algo que se contradice con eso, y ahí entras en lo que se llama, al nombre técnico es disonancia cognitiva. Es esta cosa de, pero yo creo esto muy fuertemente, pero ahora la evidencia me está diciendo que esto no es así. Entonces, ¿qué carajo hago? Porque se me desmorona todo un sistema de creencias que es lo que sostiene mis valores, ¿no? Aplica a todo. Sí. ¿Y qué hacemos con esas incertidumbres? Tenés dos opciones. O reforzás tus creencias de manera de tratar de protegerlas, por ejemplo, haciéndote más radical. Claro. O sea, no vas a dejar que entre ni un milímetro, ni un miligramo, ni un alfiler de lo que es diferente a lo que vos pensás. O empezás a desarmar un poco esas creencias y a generar creencias nuevas. Si sos más flexible, digamos. Bien. ¿Y es controlable eso? Digo, a través de, no sé, se me ocurre una palabra medio sonsa, pero digo, ¿se puede ejercitar eso? Sí, eso es discutible. Es una pregunta interesante. No sé si se puede ejercitar, pero sí desde lo que hace la gente que produce contenidos, tenés maneras de ser más persuasivo que otras. Hay maneras de decir las cosas que generan menos disonancia cognitiva que otras. Entonces, yo te doy un ejemplo ahora que tiene que ver con esto. O sea, cómo persuadir, porque eso es lo que elaboramos también, cómo persuadir a la gente de que se vacune. Bien. Entonces vos tenés mensajes que podés decirle, vacunate porque, no sé, te proteges contra el COVID. Podés decir, vacunate porque te proteges y proteges a tu familia. Podés decir, nos vacunamos todos, tenés un lugar para vacunarte vos también. Tenés muchas maneras de decir lo mismo. Lo que querés que suceda es lo mismo en todos los casos, el mensaje es diferente. Sí, y otra vez es ese contexto que vos le estás dando a ese mensaje. Por eso puede ser un mensaje, puede ser un objeto de arte, puede ser todo lo que quieras, pero vos le podés siempre dar un contexto para que la percepción y cómo las personas interpretan eso que vos le decís sea diferente. Bien. Y eso está en las manos del que produce el contenido. Claro. Puedes hacer eso para que tu mensaje sea mejor o peor recibido, para tener mejores o peores resultados. Sí, el contexto donde vos pones las cosas está buena. La peli esa, no, seguro, no sé si hablaron, pero es una película sueca de un museo, ya no me acuerdo cómo se llama, pero que The Square. Okay. Que el chabón es curador en un museo y... ¿Viste? Tienen una obra de una instalación de un artista que son muchísimos montículos de piedra, ¿no? Como organizados en una habitación muy grande. Sí. Y entonces en un momento el que está limpiando tira uno de los montículos, eso. Y entonces la mina, ¿viste? La de abajo le dice, bueno, hay que llamar al artista para que lo arregle. El chavo le dice, no, ¿para qué? Déjame a mí. Arreglale vos, ¿viste? Entonces ahí hay como una discusión interesante. Bueno, ¿qué hace es el arte? Falta, que claro, no, sí, es muy buena, arte. muy Tenés que buena. llamar al artista para hacer este montículo de mugre. Sí, total. Y me pareció como simpático y como Bien. que si vos no conoces el contexto atrás, el contexto te la está dando la película en este caso. Pero si probablemente yo fuera a ese museo y el que lo corrigió es el señor que limpia, para mí era lo mismo, porque yo no sé ese contexto y daba igual si lo hubiera hecho el artista o lo hubiera hecho el señor que limpia. 100%. Exacto. Bien. Contame un poco del objeto que trajiste, el libro. Es un libro
de biología. Yo soy biólogo, ¿no? Y es un libro cuando yo era muy chiquito, está hecho bolsa, como podrán ver, y está ilustrado por Charlie Harper. Era un ilustrador inglés muy conocido, que lo que me gusta mucho de él y para mí fue muy inspirador es que tiene una manera de retratar la naturaleza con mucha... son muy precisos los dibujos que hace con respecto a los bichos que dibuja o a los procesos que dibuja. O sea, están en los contextos, en los hábitats naturales, capta la esencia del animal. El libro se llama, para los que no lo están viendo y lo están escuchando, se llama La Maravilla de la Vida y el autor es Charlie Harper. Sí, no el autor, el ilustrador, perdón, el ilustrador del libro. Lo pueden buscar, tiene museos y todo, porque es inglés y en Inglaterra es muy famoso. Sí. Dibuja mucho aves, por ejemplo, y tiene una manera como muy geométrica, muy de esa época, ¿no? de la ilustración, pero muy preciso. O sea, los bichos que dibuja son con los colores que tienen esos animales, los hábitats donde viven esos animales, no les pone sonrisas, no les pone ojitos de algún tipo, es como... No los caricaturiza. No caricaturiza, y para mí fue muy inspirador porque era ver algo, una ilustración sobre la naturaleza que me parecía hermosa y artística, pero era muy representativa de cómo era la realidad. Claro, como que tiene un equilibrio un poco como esto que vos decías de, no sé si es exacto, del top-down y de las dos variantes que hablábamos antes, pero él logra una abstracción, porque no es una ilustración realista o hiperrealista, es una decisión del artista, pero logra tocar la fibra de quien lo ve, aunque todos o sea, en común con todos. El animal que te muestra es de la misma manera que vos abstraerías la esencia de ese animal. Él logra entender esa esencia. Claro, él logra entender la parte más biológica. Ok. Y a mí me pareció como súper interesante eso, porque más allá de encontrar el arte en la naturaleza, yo a veces pienso, digo, no sé, a mí se me borran un poco esos límites. A mí la naturaleza me gusta, punto. Sí. No sé si es arte. No sé. Sí. No yo sé. Creo que nos inspiramos mucho en la naturaleza, todos. Uno puede inspirarse, pero a mí es hermosa en sí misma y me produce un placer estético en sí misma, digamos. Sí, un insecto, un animal, una planta, tiene en sí mismo una esencia de belleza. Sí. A algunos no, les puede parecer horrible, ¿viste? Un bicho asqueroso, qué sé yo, pero una araña, pero a mí me parece lindo, me parece como... Y te motiva y te da curiosidad y te atrae desde ese lugar, no solo desde el biológico, sino también desde el visual, estético y del diseño. Totalmente. Bueno. Buenísimo. Bueno, Pedro, muchas gracias por venir, súper interesante, me dan muchas ganas de seguirla y por ahí en el futuro hacemos otro capítulo. Dale. Y nada, genial charla y gracias por sumarte. Gracias, Facu. Bueno, nos vemos. Nos vemos.